El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy vamos a estudiar en el Salmo 12, verso 1 y 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. David se está quejando de una triste realidad. Estaba rodeado de gente desleal. Y Jesucristo enseñó a sus discípulos la lealtad. Pero de igual manera, Judas pasa la historia como un ejemplo de deslealtad y de traición a su líder. Por eso es necesario que conozcamos la importancia de la lealtad. La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda ni con actitudes ni con pensamientos. Dios quiere que hayan hombres y mujeres leales, en primer lugar a Él, a Dios, a la familia, a la empresa y a la iglesia. Y vamos a ver algunos puntos. El primero, la lealtad es fundamental para cualquier cargo en la iglesia de Cristo. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, está hablándole Pablo a Timoteo, diciéndole, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces debemos recordar que la lealtad es andar con verdad, es andar con transparencia. Nunca la iglesia va a cumplir la misión que tiene sobre la tierra si no se practica la lealtad. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces nuestra misión es sostener la verdad de Dios en un mundo de engaño. Y Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, hablando con Jesús, luego le dijo, ¿tú eres rey? ¿O eres tú rey? Y respondió Jesús y le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces la posición de Jesús en cuanto a la verdad hizo que el mundo se levantara contra él, porque la verdad siempre prevalecerá. E igualmente nosotros también prevaleceremos si estamos del lado de la verdad. Nosotros si somos la iglesia, entonces somos la columna y el baluarte de la verdad. Nunca debemos minimizar su autoridad. Nunca debemos dejar de estudiar la palabra, porque con la palabra son probados los desleales. Los ministros de la iglesia deben ser hombres que toman en serio sus responsabilidades. A veces la iglesia recibe crítica por los ministros que no cumplen fielmente con sus deberes en la obra de Dios, que es la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios diciéndole
que los administradores sean hallados fieles. Porque la palabra administrador es traducida con otra palabra que significa uno que es director de algo u administrador o administrador. ¿Administrador de qué? De una casa, de una hacienda, de una propiedad. Y el administrador tiene que saber que no es el dueño. Tiene que saberlo. Pero sí tiene que saber también que es responsable ante el dueño de la casa de cualquier cosa que pase en la casa y que debe cumplir fielmente los mandatos del dueño. No tiene libertad para hacer lo que quiera, no tiene libertad para hacer como quiera, sino como el dueño quiere que sea. Este administrador podía ser en aquel tiempo un esclavo o una persona libre. Es por eso que los ministros de la iglesia tienen que ser hombres fieles, porque llevan y enseñan la palabra de Dios. Nadie tiene poder para cambiar esa palabra, porque es administrador de la palabra ajena. En este caso, la palabra de Dios. No es dueño de la palabra, solamente es administrador. Entonces, este es un derecho dado al ministro, un derecho dado al cristiano por la autoridad de Dios. ¿Un derecho de qué? De administrar, de ser administrador, de ser el director. Y no tiene por qué cambiar la voluntad o el deseo del dueño de la casa o de la propiedad. Tiene que enseñar fielmente, sin hacer acepción de persona o tomar en cuenta las circunstancias o la situación. En otras palabras, más sencillas para que entiendan, nosotros, los que Dios nos ha llamado a servir en su casa, sea predicador, sea diácono, sea evangelista, sea ujier, cualquiera sea el trabajo en la iglesia, no somos dueños de la iglesia. Solamente Dios nos ha llamado para administrar lo que Él pone en nuestras manos. Y Él demanda que lo que pone en nuestras manos, nosotros podamos rendirle cuenta al dueño. ¿Entiende? ¿El dueño quién es? Es Él. El dueño es Él. Si nosotros no entendemos eso, vamos a tener un trabajo mediocre en la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que solamente nos ha tomado del montón porque nos ofrecimos o porque Él quiso. Y nos da un trabajo de responsabilidad. Y por eso dice la Escritura, no se hagan muchos maestros porque van a tener mayor condenación. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en la predicación de la palabra. No es que llega uno y uno va a cambiar el mensaje, no. El mensaje ya tiene que venir cocinado, tiene que venir preparado. No lo puede uno cambiar el mensaje a la conveniencia humana, porque solamente está haciendo el trabajo que el dueño le ha dado la responsabilidad de hacer. Por eso el ministro tiene que ser hallado fiel en todo, porque será juzgado con la misma palabra que guarda, con la misma palabra que enseña. La palabra es de Dios. El apóstol Pablo escribió esto acerca de las obligaciones que tiene. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La primera parte. Y luego nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo fue fiel a Dios en cualquiera de sus obligaciones, en cualquiera de sus responsabilidades. En ningún tiempo de su ministerio cambió la palabra de Dios para acomodarla a sus propios pensamientos, o porque se encontró en una situación o en una circunstancia difícil. Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sin embargo, cuando uno no guarda fielmente este Evangelio, cuando uno tuerce el significado, se pierde el poder para salvar y se convierte en otro Evangelio sin poder de salvación. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y se alejaron para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito, quiere decir. Este pasaje es casi conocido por todo el mundo. Sin embargo, la mayoría ignora el significado del pasaje. Cuando uno contiende o entiende más bien que el cristiano tiene que guardar y no cambiar el evangelio, la gente puede que se burlen de él o piensen que es un agitador y que está buscando la oportunidad para causar problemas en la iglesia. Y a pesar de lo que algunos piensan, Dios está hallando fiel al predicador cuando el predicador no tuerce la palabra. Por eso es que Pablo dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. El día vendrá cuando todos tendremos que dar cuenta por lo que hacemos en nuestra vida. La Biblia dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vamos a ser juzgados? Sí. No para ser salvos, porque salvos somos, salvos seremos. Vamos a ser juzgados para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que creo que en el día del juicio todos estarán preocupados por lo que Dios piensa, en vez de lo que el hombre piensa. Como dije antes, el que no está capacitado para pasar la vergüenza,
no puede avanzar. No podrá avanzar. Porque a veces a la gente lo ve al predicador ridículo. Y a veces uno mismo se ve ridículo también. Pero Dios lo está probando, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la palabra que Él te ha dado? ¿La vas a cambiar? ¿La vas a torcer para no quedar en ridículo? Eso es lo que va a ser juzgado. El día del juicio la gente estarán todos preocupados por lo que Dios piensa, no por lo que el hombre piensa. Por eso es que debemos vivir en conformidad a la voluntad de Dios para prepararnos para el día del juicio que viene. 2. La lealtad protege contra la división. Mateo capítulo 26, 14. Entonces, uno de los 12 que eligió Jesús para que estén con Él, para enseñarles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. 26:15, y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron, dice la Escritura, 30 piezas de plata. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que los más peligrosos no son los de afuera, sino los que están dentro de la iglesia y tienen un corazón desleal. Judas tenía un corazón desleal, tenía un corazón malo. Estaba esperando para criticar. Pero ¿cómo van a derramar ese aceite, hombre? Eso podíamos haberlo vendido en 300 denarios. Eso es un desperdicio. Allá va un desperdicio que unjan a Jesús con aceite. Tenía un corazón desleal. Siempre encontraba la forma de criticar a Jesús. Y los desleales tienen algo característico. Viven juzgando y criticando a sus líderes y están siempre mirando los defectos, no miran las cualidades. ¿Por qué? Porque tienen un corazón desleal. Y en este sentido hay que prestar atención a lo que decía Jesús. Mateo 12:30. ¿Qué decía Jesús? Lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La única interpretación de este pasaje es que el liderazgo exige que el discípulo sea leal. Si no es leal el discípulo, va a terminar haciendo lo contrario. En vez de unir, va a desparramar lo que el líder trabajó para juntar. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 23. Dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise, le dijo David a Saúl, yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Esta parte narra la escena donde David le perdona la vida a Saúl en el desierto de Sif. Cuando los que hacían guardia, cuidando a Saúl, se quedaron dormidos. Y David junto con Abisai llegó hasta donde el rey dormía. Abisai llegó, vio que el rey dormía y le dijo a David: permíteme matarlo a Saúl. De un solo golpe lo voy a clavar en el piso. Pero David le dijo: no vas a tocar al ungido de Jehová.
Todo porque David conocía que Saúl era el ungido de Jehová. A Abisai no le importaba. Sabía que era ungido de Jehová, pero no le importaba. Y eso que Saúl lo perseguía para matarlo. Pero David fue leal al rey, a la unción que estaba sobre Saúl. Y Saúl no se portaba de acuerdo a la unción. Pero él sabía que había una unción sobre él de parte de Dios. Y hasta el último momento, por esta razón, luego de llevarse la lanza, luego de llevarse la vasija que estaba con agua al lado del rey como evidencia, David le habla a Saúl y pone a Jehová por testigo de su acto de lealtad realizado. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo, le dijo, no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Todo porque David sabía quién era Saúl. Y eso que Saúl lo perseguía para matarlo, pero él fue leal al rey hasta el último momento. E inclusive cuando murió Saúl, lloró David. Los que le trajeron la noticia pensaron que se iba a poner contento y dijo, ya voy a reinar ahora que se murió Saúl. Más bien le echó al llanto mostrando el afecto que tenía por aquel hombre que fue desleal a su llamado y a su servicio a Dios. Fue por esta razón que después de llevarse la lanza y la vasija con agua del rey como evidencia, David le habló y le dijo esas palabras, poniendo a Jehová como testigo. Algunos quizás no sepan qué es lealtad. Por lealtad se entiende la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a otro. Lealtad es el comportamiento de una persona o animal que guarda la máxima fidelidad, que no engaña, porque la lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con el compromiso, aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se dice que la lealtad tiene 3 ingredientes. La primera es el honor, que es una cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de los deberes morales respecto al prójimo y a uno mismo. La fidelidad, lo que se refiere a cumplir con los compromisos adquiridos, y la gratitud, por lo que se refiere a corresponder y devolver lo que se recibe. Entonces, resumiendo, la lealtad es la virtud que exige honor, fidelidad y gratitud. Profeta Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Se puede notar la lealtad y el amor de Dios para con su pueblo, porque Él les está prometiendo matrimonio en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia y en lealtad. La lealtad es fidelidad. Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió y fue desleal, permitiendo el pecado, permitiendo la idolatría, algo que delante de Dios es considerado como traición, ocasionando un colapso total del pueblo de Israel. La lealtad es un atributo de Dios. Y por eso es que Él demanda a su pueblo lealtad. ¿Por qué? Porque Él es leal. Él dice, sean santos porque yo soy santo.
Sean diferentes porque yo soy diferente. Sean leales porque yo soy leal. Hoy en día la iglesia como pueblo de Dios debe considerar esta realidad y debe entender que es una obligación para todos los cristianos. Porque la lealtad es la que nos identifica como hijos de Dios. La lealtad es una virtud que es necesario recuperar para la iglesia del Señor. Porque para que pueda la iglesia enfrentar los desafíos de los días en que se vive, desde el comienzo hasta el final de las Sagradas Escrituras se puede observar la lealtad, iniciando por la lealtad de Dios a su palabra, a sus promesas, como también la lealtad de hombres y mujeres al llamado de Dios. La lealtad a Dios es lo que condujo a los héroes bíblicos a combatir problemas difíciles y no mirar hacia atrás. El que pone la mano en el arado dice, mire hacia adelante, no mire hacia atrás. ¿Y por qué tiene que mirar hacia adelante? Porque está siendo leal a aquel que lo llamó por soldado. La lealtad es lo que permite arrebatarles triunfos importantes a los tiempos adversos. Porque la lealtad permite que el espíritu del hombre logre lo que piensa que es imposible. La lealtad jamás promete recompensa alguna. Una vida que se basa en la lealtad se fundamenta y se construye sobre una roca fuerte e inconmovible que es Cristo Jesús. El mundo vive de otra manera y el mundo puede vivir como quiera, porque el mundo sigue a un líder solamente cuando está bien, cuando todo está bien. Y por eso se han acarreado grandes problemas y situaciones vergonzosas en la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó de ser leal. No sabe cómo ser digno de confianza. Muchos no conocen el significado valioso de lo que es la lealtad. Y esto ha llevado a la humanidad a apartarse de su Creador, pecando y traicionándole con su proceder, con su conducta. Como hijos de Dios no se puede caminar igual que el mundo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el creyente debe ser luz para el mundo. No se puede pretender ser leal a Dios y comportarse desleal con el prójimo. Se debe aprender a ser leal a Dios y al hermano. Y la iglesia debe ser un buen ejemplo para el mundo de lo que significa ser leal. Porque el creyente debe dejar evidencia de lealtad para con Dios, con su palabra, con sus mandatos, con su voluntad. Tenemos que entender que la lealtad es un asunto serio y real. La lealtad no vacila, sino que debe ser vivida, debe ser practicada. Solamente así se podrá vencer los ataques del enemigo y se va a poder avanzar con la frente en alto. Porque sin lealtad nunca van a entender cómo vivir de verdad y ser útiles en el reino. La iglesia del Señor necesita líderes y necesita miembros fieles que estén dispuestos a predicar y defender la verdad del Evangelio, que estén decididos a mantenerse firmes en sus convicciones espirituales. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ser leales a Dios, a su palabra, a su obra, sin importar el lugar donde estén, los peligros que pasen, las necesidades o los enemigos que se tengan para enfrentar, para que puedan sostener firme la bandera del Evangelio, del único Evangelio de Jesucristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez,
esquina Félix Pinto.